continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Sin Rodeos, el espacio que hacemos, como siempre lo decimos, de forma conjunta entre ustedes y yo, porque abrimos el espacio para que pueda preguntar a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV, Canal 42, y por supuesto dentro de un ratito abrimos la línea para que usted pueda hacer las preguntas de forma directa. Señores, hoy vamos a tratar de hablar de esa encuesta nacional de hogares realizada por el INEC y cómo los datos arrojan una reducción en la pobreza. La gente especula y dice, señores, ¿por qué si los números dicen que hay una reducción en la pobreza, la gente sigue insistiendo en que la situación cada vez es más difícil, en que las cosas no alcanzan, en que todo es más complicado? Pero en fin, vamos a ver por qué existe esa percepción, vamos a ver por qué y gracias a Dios cómo los números nos presentan unas noticias positivas y de qué manera se ha logrado esto y cómo algunas cosas, aunque a veces se pueden decir que por estrategias políticas algunas personas son bastante egoístas, yo creo que todos debemos de aprender a reconocer el trabajo, el esfuerzo de aquellos que efectivamente no se escudan detrás de un escritorio, sino que dan la cara, explican y dicen las cosas tal y cual sin ningún pelo en la lengua, como lo dicen nuestros abuelos. Hoy me acompaña y muy agradecida con la visita de la señora vicepresidenta de Costa Rica, la señora Ana Elena Chacón. Bienvenida, doña Elena. Muchas gracias, Isabel. Como siempre, encantada de venir a conversar con vos, con tu gente a través de este lente y, por supuesto, siempre interesada en hacer un análisis de fondo que nos lleve a entender las realidades que nos presenta la encuesta nacional de hogares realizada por el Instituto de Estadística y Censo. Pongamos sobre la mesa los números, los datos. Yo veo que sinceramente eso es una excelente noticia, nos motiva a todos. Quizás poder entender y darle a la gente la información de que a veces pensamos que pobres somos todos o que la pobreza está en todo, y hablar y recordarle un poco a los televidentes y a quienes gentilmente nos acompañan en esta noche cómo el tema de Puente para el Desarrollo se canaliza en lo que hoy por hoy se divide o se dijo fue pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? ¿Con base en qué y cómo se hicieron los números? Un poquito de recordar, recapitular esto para poder ubicarnos de forma correcta y concreta en el tema. Claro, la encuesta nacional de hogares nos da varios datos importantes, los cuales podemos ir desglosando. Primero, número de familias en pobreza extrema, número de familias en pobreza global, por ingreso y por índice de pobreza multidimensional. Ahora explicamos cuál es la diferencia entre uno y el otro, y además nos dice el tema del índice de Gini, que es exactamente la disminución de las desigualdades. Para ponerlos en contexto, desde el año 2010 la pobreza se medía por ingreso y se continúa midiendo por ingreso. Es decir, si usted tiene menos de $3.25 al día por persona, usted es una persona en condición de pobreza extrema. Podemos pensar que esos son más o menos 1.800 colones. Imagínense que todos nos echamos a la bolsa 1.800 colones en la mañana y con eso tenemos que vivir el día y sustentar nuestras necesidades. Es decir, esa es gente que no puede comer 3 platos de comida al día. Todas sus necesidades básicas están siendo insatisfechas, empezando por la alimentación, porque imagínense que si no puede alimentarse, que es a lo que tendemos nosotros a hacer la inversión, ¿verdad? Menos va a tener una vivienda digna, educación de calidad, vestido, recreación, en fin, una serie de cosas. La pobreza global pues es una pobreza en donde tiene también necesidades básicas insatisfechas, pero sí tiene algunas muy básicas que sí puede estar teniendo, que es como por ejemplo el derecho a la alimentación. Eso es el índice de pobreza por ingreso. Nosotros también desde el año pasado implementamos el índice de pobreza multidimensional. Quiere decir que no podemos basar que el ser humano está
exclusivamente en situación de pobreza solo porque no tiene dinero. Queremos conocer cuáles son las causas coyunturales de que no tenga dinero. Por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional, que tiene 19 indicadores en 5 áreas, tiene uno que es recurrente casi siempre cuando usted es pobre multidimensional, que se llama bajo capital humano. Quiere decir que tiene muy poca escolaridad. Y al tener poca escolaridad, sus posibilidades de ser competitivo en un mercado laboral que sigue abriendo puertas a personas que saben cada día más de ciencia, que saben cada día más de tecnologías, que tienen carreras técnicas, etcétera, estas personas están subempleadas o desempleadas, y eso hace que entonces tengan esta carencia y no pueden entrar al mercado porque no tienen el capital humano para hacerlo. Uno de los temas también importantes es mirar entonces, con todas las carencias que nos marca el índice de pobreza multidimensional, ¿cómo haces política pública? Por ejemplo, sería un desperdicio tener toda esa evidencia científica y no hacer una política pública teledirigida donde están las carencias más recurrentes. Hay un indicador que a mí me gusta mucho en el sentido de que nos da una realidad sobre la feminización de la pobreza, porque debo decir que entre un 70 y un 80% de las familias Puente al Desarrollo, que ya vamos a hablar sobre qué es Puente al Desarrollo, está jefeada por mujeres. Y un 20%, digamos, está jefeada por hombres, pero estos hombres sí tienen compañera, a diferencia de que las mujeres son jefas de hogar. Es decir, tienen toda la responsabilidad de sacar adelante sus familias bajo los hombros de una sola persona y no bajo dos, como suele suceder en las familias que están en pobreza o pobreza extrema, que los hombres son jefes de hogar. En ese sentido, entonces, hay un indicador que dice que está fuera, digamos, del mercado laboral formal por razones de cuidado. Y el 90% de quienes dicen estar fuera de la formalidad en la empleabilidad son mujeres. Eso quiere decir que si vos no tenés una estrategia clara sobre corresponsabilidad social del cuidado y un sistema nacional de cuidado para los niños y las niñas, vas a seguir perpetuando a las mujeres como cuidadoras no remuneradas, ya sea de los hijos pequeños, ya sea de las personas con discapacidad, de sus padres o otros adultos mayores. Entonces ahí lo que hay que hacer, y es lo que hemos hecho como gobierno, es hacer un sistema nacional de cuidado, dejarle al país una herencia, digamos, clara sobre cuáles son las alternativas de cuidado y cómo vamos a ampliarlas en ellas, no solo en una mal llamada red, sino en un sistema que tenga realmente esa interconexión que necesitamos. También, por ejemplo, uno de los temas recurrentes es vivienda. En vivienda medimos varias cosas, que es acceso al agua potable, estado del suelo, ¿verdad?, del piso y del techo, estado de la casa en general y eliminación de excretas. El mal estado de la vivienda también es recurrente. Entonces realmente te das cuenta que hay que hacer una política de otorgar mejoras en la calidad de las viviendas a las personas. En fin, cada uno de estos indicadores es importante. Por ejemplo, el estar asegurado o no estar asegurado. Entonces, incrementarse en esas familias el seguro por el Estado. El tener pensión del régimen no contributivo si realmente te ves en algún momento necesitado de tener pensión. Y aquí encontramos una gran desigualdad, que es que la mayoría de la gente que no tiene pensión no es porque no ha trabajado, es porque ha estado en el sector agrícola y no la reportaron, ¿verdad?, a la caja, o porque ha sido ama de casa, digamos, cuidadora, que ha hecho trabajos en los cuales no ha recibido remuneración, o trabajadora doméstica, otras cosas en este sentido, que hace un llamado a que todas debemos de luchar por el aseguramiento, por la formalidad, para tener esta vejez digna. Bueno, nosotros hemos logrado algo muy importante, que es que antes pasaban 90 días desde que se hacía la referencia y hoy en 7 días estamos realmente ya teniendo la referencia, por ejemplo, para seguro por el Estado y también pensión. Entrémosle un poquito al tema de Puente para el Desarrollo, que eso es así como una carta de presentación con el sello de un trabajo hecho desde Casa Presidencial y de la mano con el IMAS, ¿verdad? Yo he visto al señor ministro, a Emilio, luchando y presentando, creyendo en Puente para el Desarrollo. Algunas personas han criticado Puente para el Desarrollo, hoy por hoy con números en mano. Claro. Porque hablamos con números en mano. Así es. Y los números no, es muy importante decir que los números no los da el gobierno. Exactamente. ¿Verdad? El que reniega del INEC, entonces tiene que debatirle que tampoco nos entrega los datos exactos sobre inflación, que tampoco nos entrega los datos exactos sobre empleo. Es decir, son estadísticas bien elaboradas.
Puente del Desarrollo, quien lo critica, yo quisiera que lo criticara con una alternativa mejor. Y de esa forma, pues nos ilustramos y mejoramos una estrategia. Pero la crítica por la crítica, que es como común en estos días, y cuando vas entrando en el periodo electoral, entonces la crítica se convierte en la crítica de destruir lo que hizo este gobierno, porque va a venir otro que va a inventar el 8 de mayo un nuevo país y va a continuar, y eso no es así. Realmente Puente del Desarrollo es una estrategia bien articulada, que nos damos cuenta que la pobreza extrema es la que vamos a trabajar, las personas que están en el quintil 1 y en el quintil 2. Eso quiere decir que focalizamos y teledirigimos la política pública a esas personas que no comen 3 platos de comida al día. ¿Y por qué lo hacemos? Porque eso es lo ético que hay que hacer. Y la encuesta nacional de hogares nos dice que las filtraciones en este momento están en 0. Es decir, que ya no se van los recursos a clase media baja, sino solamente a los quintiles más pobres del país. Y entonces Puente del Desarrollo genera en primer lugar una escogencia de las familias basadas en los mapas sociales. Y en esos mapas sociales miramos con determinación cuáles son las familias que tienen más carencias. Y esas familias son visitadas por una figura que se llama cogestor social. ¿Qué era lo que sucedía antes? Porque ahora que la escucho presentarlo así, que personas de clase media o clase media baja tocaban la puerta de una institución y solicitaban ayuda. No está mal, porque no está mal. Si se requiere, se solicita la ayuda. Pero a través de Puente para el Desarrollo, entonces lo que se hizo fue que se seleccionó a aquellas personas que están en extrema pobreza y entonces los recursos que antes se distribuían como de forma más generalizada se canalizaron única y exclusivamente a esas personas que efectivamente tienen una necesidad muy marcada. Así es. Entonces, a ver, vuelvo a la figura del cogestor social. Él, basado en la evidencia, va a la familia y hace con esa familia un plan familiar. Es decir, miramos desde la multidimensionalidad cuáles son las carencias que se tienen. Y entonces nosotros logramos desde lo social lo que se ha querido hacer para lo económico hace muchos años, una ventanilla única. Ahí resuelve, con 12 instituciones y 20 y pico de programas, resuelve las necesidades de esa persona. Excelente. ¿Y qué es lo que pasa? Esas personas ni siquiera sabían que esa institucionalidad estaba, porque es allá en el último rincón del país, en donde no tenía voz, ni podía tomar un caballo 2 horas y llegar y hacer una fila en el IMAS para que le dijeran que no había ficha, que volviera en 2 días, como si fuera tan fácil llegar a hacer esa fila, y después en el INA porque querían una carrera técnica para sus hijos, y después querían ir a la caja porque necesitaban una pensión, y después querían ir al INAMU porque querían invertir en capacitación o en Fomujer, y después querían ir a la otra y a la otra y a la otra. ¿Cómo podían hacer todo eso junto? ¿Cómo mirábamos la integralidad? Hay quienes nos han dicho que nosotros lo que hemos hecho ahora es en forma de crítica, no es crear programas nuevos, no, es que Puente del Desarrollo no crea nada nuevo, articula lo que existía y lo articula bajo una figura que se llama cogestor social. ¿Y por qué se llama cogestor? Porque el gestor de su propia vida son las personas que atendemos en esa familia, no son precisamente los cogestores los que los llevan basados en el asistencialismo. Eso lo refuto una y otra vez. Este no es una estrategia asistencialista, es una estrategia de movilidad social, porque la familia, en realidad la jefa de hogar o el jefe de hogar, lo que hace es firmar un contrato con el Estado en donde mirará que sus hijos vayan a la escuela. Nosotros les damos becas de FONAVE, pero si los chiquillos no van a la escuela, no hay trato. Y si los adolescentes no van al colegio, tampoco hay trato. Y si las mujeres no se meten a capacitación, tampoco lo hay. Quiere decir que tienen que poner de su parte. No es hacer así un cheque llega todos los meses, porque a punta de subsidios nadie sale de la pobreza. Es generando esa capacidad de poder entonces luego, conociendo la institucionalidad, empezar a buscar otra cosa. Y Puente del Desarrollo va a terminar con un programa de cogestores, que son cogestores que hacen intermediación laboral. Porque es cuando usted tiene un trabajo formal, aunque sea ganando el salario mínimo, que es lo que debe de ganar cualquiera por lo que haga, ¿verdad? Es ahí donde ya usted rompe ese ciclo perverso de la pobreza. No va a estar en los lugares, digamos, más alejados, donde no hay trabajo o donde no sé qué labores puedo hacer. Por ejemplo, en la región Chorotega
es donde nosotros hemos bajado más la pobreza. Sin embargo, hay pobreza. O sea, yo tengo que aceptar con una realidad, y ahora que estoy encargada del tema de la coordinación política de la tormenta tropical Nate, y visito cada rincón del país y lo sigo visitando, este país sigue teniendo pobreza. Pobreza que si continuamos por la marcha de tener un programa como Puente al Desarrollo, una estrategia como Puente al Desarrollo, en unos 2 periodos presidenciales más, se termina la extrema. No vamos a ser demagogos, la pobreza siempre va a existir, pero la extrema, aquella persona que no come 3 comidas al día con los recursos que hay, un FODESAF que es el 2% del PIB, un MEP que va a tener el 8% para la educación, donde queremos hacer una mayor inversión, una mayor cobertura, una mayor inversión en los niños de 0 a 4 años. En fin, vamos a poder realmente llegar a otro estadio. La pobreza global, pues es imposible en este momento pensar en que la vamos a desaparecer. Pero la gente podría tener una mejor calidad de vida con una atención tan sistemática como la que hemos hecho nosotros. Definitivamente, y es que, digamos, cuando no conocemos o no se logra dimensionar, cuando se habla en porcentajes, aquí un medio punto es un montón, ¿verdad? Así es. Y pensar de que la pobreza en zonas rurales bajó de un 30,3 en el 2014 a un 24,1 en el 2017, eso se las trae. Eso se las trae. Y esa es la Costa Rica que nosotros tomamos en el año 2014. Una Costa Rica con un 30% de pobreza rural. Eso es mucho. Y hoy la estamos dejando con un 24%. La única región que no ha bajado es Pacífico Central. Yo creo que con Punta Arenas hay una deuda de generar más empleo, una deuda de poner mucho más énfasis en ellos, pero el resto, hasta la región Brunca, digamos que siempre el sur del país ha tenido muchas dificultades, han bajado, y donde más ha bajado es en la región Chorotega, que baja casi 10 puntos la pobreza rural. Claro, también es difícil, eso le pasa a uno cuando tiene que bajar de peso, que las primeras 5 libras son muy fáciles. Pues quiero hacer una comparación de que cuando el problema es, digamos, de alguna forma tan severo, las estrategias empiezan a dar resultados mucho más rápido que cuando la estrategia debe de pulirse mucho más. Pero la pobreza urbana es una pobreza mucho menor en concentración que la pobreza rural, porque también somos un país muy centralizado. Entonces las ofertas laborales, es más fácil tener una oferta laboral en el gran área metropolitana que poder tener una oferta laboral, digamos, en un cantón fronterizo de nuestro país. Yo sé que usted ha hecho como un resumen de prácticamente las 10 razones que determina la ruta de la reducción de la pobreza, porque nos llevó a casi que la mayoría de cada uno de estos puntos. Pero yo quisiera ampliar en algunos de ellos, porque es importante que todos los costarricenses reconozcamos que quizás a veces somos muy rápidos para emitir criterios, pero no tenemos las razones sólidas para hacerlo. Casi que repetimos lo que escuchamos o lo que a alguien se le ocurre, pero no tenemos los datos que nos confirman lo que se está diciendo. Y en un momento, en una coyuntura política como la que vivimos, electoral, es muy fácil tratar de bajarle el piso a cualquiera y de decir cualquier cosa en con tal de ganar un punto o un voto para este o para el otro, para el color del que quiero que llegue. Por eso a veces tratamos de ser muy realistas y ponemos la información de manera cruda y fría para que cada uno de nosotros comprendamos de que nadie tiene una varita mágica como para llegar y decir el deseo de que las cosas cambien, la tenemos todos. El deseo de que Costa Rica mejore en un montón de cosas, la tenemos todos. De que no haya un solo costarricense o habitante en este país que se acueste sin comer es un deseo de todos. De que la seguridad sea la mejor seguridad, por favor. De que la educación sea la mejor. Son cosas que todos queremos. Pero nadie tiene varita mágica para hacer así, que todo sea una realidad de hoy para mañana. Creo que de poquito en poquito y paso a paso, con esos esfuerzos que quizás para algunos dicen, pero es que no, es muy poco, no. Pero si de eso que es tan poco no se hace, ¿qué vamos a tener en 2 años o qué vamos a tener en 4 años? Poco a poco yo creo que si logramos empezar a ser menos mezquinos y tratar de entender de que cada esfuerzo cuenta, podemos vivir en una mejor Costa Rica. Yo quiero hacer una pequeñísima pausa,
Pero cuando regresemos de la pausa, vamos a tratar de ver cómo las cosas no salen de la noche a la mañana. Y esos ofrecimientos y esos mesías que de pronto salen por ahí, hay que seguirlos de cerca y que usted y yo tengamos la información acertada para entender qué de lo que nos ofrecen realmente es viable y poder entender que cuando existe algún logro, ¿por qué no decir gracias a Dios y al esfuerzo de estas personas se hace? Lo tenemos, ahora vamos por más, porque necesitamos más y eso es lo más importante, no detenernos, sino seguir luchando. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicios de barbería, cortes adultos y niños, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. Ojalá fuera así de fácil hacer las compras de Navidad. Por eso mejor siga estos consejos. No entable conversación con personas extrañas. No porte grandes sumas de dinero ni objetos valiosos. Y de ser posible, pague las compras con su tarjeta. Y recuerde, cuidémonos juntos. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com. En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. Primera edición de la Expoferia Gastronómica y Taurina Acerrí 2017. En Barrio María Auxiliadora, toros, conciertos, Industria Rosales con el original churro helado, Ciudad Mágica y el tradicional hotel. Del 3 al 13 de noviembre. Asista y colabora con el albergue mixto de ancianos San Francisco de Asís. Te invita Extra TV. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos en Sin Rodeos y aquí tratando de analizar este tema tan interesante, y yo sinceramente lo celebro y agradezco a Dios y al esfuerzo que han hecho quienes están en esto para lograr que se disminuya en mucho, y digo en mucho porque para algunas personas dicen medio punto es mucho, porque si no fuera mucho, yo diría que cualquiera ya lo hubiera hecho y no tuviéramos pobreza, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo hago reflexiones a nivel personal de esto también. Y pienso que a uno lo debe mover primero el mejor sentimiento del mundo, que es el amor, ¿verdad? El amor por los demás. Y no tener nunca una mirada indiferente hacia otras personas que sí la están pasando mal, porque uno ha tenido la bondad de la vida de poder sostenerse en un trabajo y de que, bueno, mis hijas nunca hayan pasado una noche de hambre. Eso para mí es algo gratificante. Pero yo sí me puedo poner en la piel de otra mamá. Y lo digo nada más con las ganas de poder hacer esas transformaciones de fondo en donde vivamos con mayor calidad. Ahora, pues yo quiero decir también que si las mías no se han acostado con hambre es porque han tenido una mamá que trabaja 16 horas al día. También, ¿verdad? Que no nos hemos hecho ricas, pero que vamos porque le ponemos ganas y entusiasmo a la vida. Estar sentado ahí en una poltrona que nos llegue, la solución no lo es. Pero cuando la gente, yo el otro día tuve una discusión en Twitter y me decía que todo era estadísticamente insignificante, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, es que yo no soy estadista, yo miro los rostros y si hay 8,000 familias menos en pobreza extrema y 21,000 familias menos en pobreza global, eso para mí es significativo. Y sería significativo si tuviéramos una menos en pobreza, ya es una persona que está teniendo otro estadio y otra calidad de vida.
Por eso, para mí es importante que se continúe con un trabajo, primero que todo, transparente. No hemos tenido un 5 más, todo lo contrario, solo recortes presupuestarios hemos tenido, pero hemos tenido la habilidad de juntar muchas instituciones. Porque hemos comprendido que la pobreza no es un tema exclusivo de Limas. La pobreza es realmente un tema que tiene que ver el INDER, que tiene que ver el IAFA. ¿Y por qué tiene que ver el IAFA? Porque nos encontramos familias pobres con chicos adolescentes que son consumidores y las madres están desesperadas. Entonces el IAFA entra con nosotros y el desarrollo, que tiene que ver el PANI, el INA, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación. Todas esas políticas articuladas dan resultados. Quiero decirles que en este país hoy tenemos 10.000 niños menos que hacen trabajo infantil. Eso es una muestra estadística significativa. Quiero decirles que quedan 30.000 adolescentes haciendo trabajo adolescente y algunos de ellos se hacen trabajo infantil. Es decir, este tema no está resuelto, pero haber sacado 10.000 de la calle y tenerlos estudiando hoy en día no es estadísticamente insignificante. No es estadísticamente insignificante que tengamos 10.000 futuros profesionales que hayan podido terminar esto. Entonces, aquí yo lo que no hago es una defensa a la ultranza de lo que hemos hecho, porque me imagino que vendrán personas con mejores ideas. Y si esas son mejores, les deseo mucha suerte, tendrán mucho apoyo desde la trinchera de lucha por los derechos humanos que yo hago desde la sociedad civil o desde el gobierno de la República, no importa donde esté, siempre la hago. Pero no se vale la crítica vacía. La crítica vacía que nada más dice eso no sirve, o entonces donde ve que hay una cosa que se hizo, dice, pero ¿por qué no han arreglado la calle que pasa frente a mi casa? Entonces, también siempre desde lo individual tampoco se vale. Es importante decirles que nosotros, a través de Puente del Desarrollo, realmente le hemos regresado la dignidad a cientos de familias que antes tenían que ir a pasear el dolor de institución a institución, a ver cuál las atendía, a ver cuál les prestaba oídos, a ver con cuál obtenían una respuesta de un programa de Estado solidario que es Costa Rica y que en ese momento podían entonces ser beneficiarios. Doña María Gerardina nos escribe y dice, me parece muy importante el comentario de la señora vicepresidenta. Sin embargo, me gustaría comentar que existen, dice, organizaciones que buscan ayudar a las comunidades, como son las asociaciones de desarrollo, dice, que se ven impotentes ante las deben de ser decisiones de instituciones como Dinadeco. A ver, Dinadeco es una institución que se ha remozado en mucho. Dinadeco quiere financiar con los escasos recursos que hemos contado, porque no tenemos recursos frescos. Quiere financiar proyectos que tengan sostenibilidad en el tiempo. Y yo puedo comprender que haya personas que sientan que su proyecto no tuvo resorte y se sientan defraudadas. Pero realmente las reglas del juego hay que ponerlas ante tan escasos recursos a dinamizar de alguna forma proyectos que llevan retorno a las comunidades y que también hacen que esas comunidades tengan más crecimiento. Dinadeco ha hecho inversiones grandes en infraestructura. Yo tengo muchos años de estar en la administración pública y he visto, por ejemplo, cómo se hacen salón comunal tras salón comunal tras salón comunal con plata de Dinadeco que permanecen cerrados, ¿verdad? Quisiéramos tener una infraestructura más viva, más a favor de las comunidades. Yo sé que cuando hablamos de pobreza, las necesidades son muchas y eso es como cuando se tienen, y quizás yo me imagino que conociendo un poco el panorama, quizás cuando una mamá tiene 6 o 10 hijos y dice, y solo tengo quizás suficiente para 2 o para 3, no se sabe cómo milagrosamente trata de hacer y de darle a todos, pero ninguno se le queda sin comer, ¿verdad? Cuando vemos este tipo de necesidades y vemos a las personas, y estoy haciendo este comentario por algunos de los mensajes que estoy leyendo a través de las redes sociales, donde las necesidades existen, están, y como claro bien lo decía la señora vicepresidenta, no podemos decir que no haya pobreza. Claro que sí, la pobreza existe, está, y está en muchos lugares y está en el país. Claro. No estamos diciendo que se desapareció. No, eso sería una grandiosa noticia y eso no ha desaparecido. Lo que hay es una disminución. Pero claro, a ver, nosotros trabajamos en Puente de Desarrollo en 76 distritos. Es muy concentrada la estrategia. ¿Por qué? Porque no había recursos para hacerla a nivel nacional. Esos 76 distritos concentran el 55% de la pobreza extrema. Y de ese 55% de la pobreza extrema,
es donde hemos logrado tocar algunas vidas. Mi mayor ilusión es que haya más, que se toquen más vidas. Pero también quiero decir que salir de la pobreza hay un tema de mentalidad que hay que implementarlo. Y no es esperar a que llegue Limas y nos diga, aquí está, mire, aquí está la plata, se la damos una y otra vez. A mí ahora con la tormenta Nate, por ejemplo, me dice una señora que me exigía, pero usted me tiene que dar casa. ¿Y usted tenía casa? No. Yo alquilaba, bueno, pues, o sea, sí, claro, yo quisiera que las soluciones de vivienda le llegaran a todos, pero no es solo recibir y recibir, hay que trabajar. Por eso esta estrategia realmente hace mucho énfasis en que los muchachos permanezcan en el sistema educativo, en que las muchachas no tengan un embarazo temprano. Hablamos de sexualidad. Cuando vos decís, es que las mamás que tienen 6, 10 hijos, yo nada más me pongo a pensar en cuál es el perfil de las mujeres que tienen hoy en día 6, 10 hijos. Y mayoritariamente son mujeres que empiezan sus embarazos a edades muy tempranas, en donde a veces tienen relaciones muy conflictuadas con su pareja, las cuales de alguna forma terminas dejando de ser su pareja, y entonces hay una lucha por vivir sin violencia y hay una poca posibilidad de tener autonomía por sus propios cuerpos, porque si nosotros miramos las estadísticas también, las mujeres universitarias, o sea, las que han tenido la oportunidad del acceso a la educación, son mujeres que tienen un promedio de 2 hijos. Entonces, realmente yo no me meto nunca en la planificación de la familia. Yo pienso que la gente debe tener los hijos que quiere tener, pero generalmente cuando yo le pregunto a estas mujeres, porque converso mucho con ellas y me gusta escuchar su parecer, yo no dudo del amor para cada uno de sus hijos. El tema es que les hubiese gustado más tener decisiones sobre cuándo, con quién, a qué edad, postergar más la maternidad, estudiar más, en fin, una serie de oportunidades que si no les damos a las mujeres educación y a los hombres también, y hablamos sobre maternidad y paternidad responsable, no podemos romper ese ciclo perverso de la pobreza. Sí, las personas en algunos de los comentarios dicen los alquileres están por las nubes, la comida cuesta mucho, todo cuesta mucho, entonces sienten como que esto es casi que una burla. Y yo lo que quisiera aclarar es que cuando estamos hablando de un tema como este, donde nos alegramos, es por el hecho de que se canalizó el tema de la pobreza extrema y podemos decir que gracias a Dios al trabajo y al esfuerzo se ha logrado disminuir. No lo dice alguien que simple y sencillamente lo dice por decirlo. Es una encuesta nacional de hogares realizada por el INEC que logra demostrar a través de la misma que se logró bajar la pobreza, y estamos hablando de pobreza extrema. Dificultades, problemas y necesidades, todos lo tenemos. Yo comprendo, y además yo recibo cada queja con mucho respeto, porque las verdades terminan siendo verdades individuales, ¿verdad? Entonces, mi verdad es realmente lo que yo siento, y si esa persona todavía se siente en una situación de enorme vulnerabilidad, de poca capacidad para consumir, de pocas oportunidades laborales, ese es el respeto para su vida. Pero lo que nosotros queremos hacer es transformar eso, llevarlo a otro estadio, llevar la gente a otro lugar, y tenemos que trabajar en forma conjunta. Es decir, hoy en día permanece en pobreza global por ingreso el 20% de la población de este país. Ese es el dato. O sea, ese 20% es mucha gente. De las familias en condición de pobreza extrema, que eran 96,000, nosotros vamos a llegar a terminar trabajando con 54,000. Es decir, todavía van a quedar muchas más familias que deben de ser trabajadas en este sentido. Y poco a poco van pasando de un estadio a otro. Y hay que saber que pasás de pobreza extrema a pobreza. O sea, no subís de pobreza extrema a clase media. Es realmente, las cosas son escalonadas. Y yo lo comprendo y yo lo respeto, y también me alegro porque también voy y hablo quizás con esta cantidad de familias Puente al Desarrollo que sí me cuentan su experiencia, que saben que están en un mejor lugar, que aprecian, que se sienten dignas. Hay que ver lo que es otorgar seguro por el Estado a las cientos de personas que lo hemos hecho en esta administración, y llegar con su carnet del seguro, hacerse la mamografía, hacerse el Papá Nicolau, llevar a su hijo, ¿verdad? Tener la seguridad social de un país tan solidario como Costa Rica, de una cobertura universal, pero que en realidad nos pide el aseguramiento. Vamos
darle a partir de este momento espacio a cada televidente para que, por favor, si usted desea hacer una pregunta, y como siempre lo he dicho, con el respeto que caracteriza a cada televidente de Sin Rodeos, puede marcar el 905-398-7288. 905-398-7288 y hacer su pregunta de forma concreta. Y reitero, la pobreza existe y está, y quizás necesidades tenemos todos, porque nadie está en los zapatos de nadie y solo procuramos entender que aquellos que realmente, como bien lo reitera la señora vicepresidenta, no tienen para hacer 3 comidas diarias, mientras que en muchos hogares podemos decir que gracias a Dios lo podemos hacer. Así es que a partir de este momento podríamos abrir el espacio para que usted pueda llamar. Don Luis Daniel Ureña escribe y dice: felicitarla por el programa y mi reconocimiento a doña Ana Elena por su entrega y su compromiso con los sectores más vulnerables. Muchas gracias. Hoy por hoy, y canalizando un poquitito el tema hablemos de esas 10 razones que mencionaba antes y para dar espacio a la gente, esas 10 razones que llevaron al éxito a este tema. O sea, las 10 razones que determinan esa ruta de reducción de la pobreza. Bueno, primero, este es un marco muy transparente. Realmente aquí nosotros no sabemos, digamos, políticamente a quién pertenece cada una de las familias con las que hemos empezado a trabajar. Y eso le da credibilidad a la estrategia. Las hemos enmarcado en temas de derechos humanos. Y los cogestores y las cogestoras, mayoritariamente son mujeres, han sido capacitadas en el tema de derechos humanos. Porque si nosotros asistimos a estas familias, tenemos que saber que no lo estamos haciendo primero ni con plata propia, ¿verdad? Yo tengo mucha aberración a esas trabajadoras sociales que dicen: no, yo no te doy. ¿Cómo yo no te doy? O sea, no es tu plata, es precisamente la plata de las instituciones. También un marco referencial absolutamente basado en la evidencia científica y una posibilidad de focalización de la política que nos permite no tener filtraciones, y eso nos permite llegar a las personas más necesitadas. Tenemos a doña Mireya, que nos llama de Tres Ríos. Muy buenas noches. Buenas noches. Para hacerle una pregunta muy importante. Tengo una invalidez en 3er grado y estoy pulseando la red de cuidado, ¿verdad? Y entonces me piden muchos papeles y yo no puedo hacer todas esas vueltas. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Tengo varios, pero me faltan unos y yo no puedo irlas a traer, y me parece mucho protocolo, ¿verdad? A ver qué me dice ella, qué soluciones hay. Muy bien. Antes de que responda, vamos a pasar a doña Michelle, que nos llama desde Punta Arenas. Doña Michelle, muy buenas noches. Muy buenas noches. La consulta mía sería: ¿por qué uno, digamos, yo estoy metida en el proyecto Puente, ¿vean? Le decían a uno de que uno tiene que salir con un negocio, ¿vean? Pero ¿por qué le pone tantas trabas para uno a poder abrir un local? Ya, porque vean, yo tengo mi negocio en mi casa, yo me quedé sin trabajo, el proyecto Puente me ha ayudado mucho a salir adelante, pero yo tengo el negocio, pero ellas me dicen de que yo, para que me den una idea productiva, yo tengo que tener todos los permisos de la municipalidad, todo eso, pero para yo tener todo eso yo tengo que hacer una inversión sobre el local. Ya yo más o menos yo lo tengo avanzado. Ya yo he ido y gracias a Dios ahí voy poco a poco. Me he hecho de préstamos y todo para mantener el negocio adelante. Hace poquito nos asaltaron y yo fui y hablé y la muchacha me dijo que me iban a seguir dando un subsidio porque ya supuestamente ya el plan mío se acabó y me iban a quedar dando un subsidio de 50,000 colones. Hasta el día de hoy no me lo han depositado, ¿ya? Y vea, usted pudiera venir a mi casa, señora presidenta o ministra, para que usted vea cómo yo he avanzado mi negocio, pero para que el Ministerio de Salud me dé el permiso para que me ayuden en idea productiva, me hace falta mucho más material, ¿me entiende? Sí, la entiendo. Entonces no puedo, y ahí voy poco a poco y voy ahorrando, pero ahorita me
acaba de pasar eso, nos asaltaron. Habíamos comprado un vehículo porque nosotros lo que hacemos es servicio express, compramos una motocicleta. Hay una muchacha que me ayuda a repartir, que junto con mi hijo, y a él lo encañonaron y a la muchacha también. Perdimos el vehículo y ahorita, ya, y gracias a Dios, el negocio sigue adelante. Yo le dije a la muchacha, no nos vamos a rendir, y aquí vamos. Y aquí voy luchando yo por tener mi negocio propio, porque sería un negocio familiar. Y también le haría, digamos, trabajo no te deja un montón de gente, pero sí le puedo llegar a dar trabajo a unas personas más. Pero yo quisiera ver, o sea, mi negocio como más levantados. Ocupo los permisos, ocupo una chimenea, ocupo un horno más grande. ¿Ya? Sí, señora, claro que sí. Las dos respuestas, sí, por favor. A ver, el tema para entrar a red de cuidado de las personas adultas mayores, que quiero decir que ese nombre no me gusta, y desde el principio del gobierno estoy diciendo que eso infantiliza a las personas adultas mayores. Lo que necesitamos es una red solidaria para ellos. Tendría que acercarse a quien maneja esa red en su cantón para saber por qué le están pidiendo tantos papeles. Yo no tengo conocimiento que tenga que llevar grandes documentos para entrar a ser parte de la red de cuidado. Me imagino que es una constancia de la edad y tal vez digamos, un levantamiento de la trabajadora social de que es una persona que está en esa necesidad. Pero en todo caso, yo le pido que se acerque a la persona del cantón, porque por cantón hay coordinadores de las redes de cuidado para que le den una respuesta clara y le ayuden, pero grandes documentos no habría que llevar. Lo segundo de la señora que me llama en Punta Arenas, señora, decirle que me duele tantísimo, ¿verdad? Con el esfuerzo que se ganan las cosas, con lo que cuesta tener un vehículo, que hayan sufrido un robo, eso realmente a mí me causa mucho dolor. A ver, nosotros damos recursos tanto en Ideas Productivas o Infomujer. Estos recursos los damos a mujeres que presentan un proyecto que tenemos digamos, la certeza de que van a salir adelante. Porque en algún momento, muy al inicio de la administración, hicimos una valoración de a dónde iban a dar todos esos recursos. Millones, hasta una cantidad de plata en grande que venía de la Unión Europea y todo, se daban, pero no había resultado. Es decir, usted le da 1,5 millones a una persona. Aquí no estoy juzgando a nadie. Tiene muchas necesidades. Las invierte, pero eso no le replica, porque hizo algo que era muy necesario en el inmediato. Entonces nosotros lo que queremos es dar capital semilla para que en verdad sea un capital semilla y pueda continuar con el negocio. En ese sentido, yo sé que hay, digamos, tanto la patente de la municipalidad como del Ministerio de Salud, lo piden a cualquier persona que vaya a hacer un negocio. Sin embargo, hay una buena experiencia y ojalá, no sé si la Municipalidad de Punta Arenas lo tiene, pero la Municipalidad de San José sí lo está haciendo, que es buscando cómo acomodar esas patentes a personas que lo que hacen es pequeños emprendimientos en sus casas. Y eso realmente yo felicito mucho a la Municipalidad de San José, que ha estado buscando cómo no friega de alguna forma a las mujeres que venden comida desde sus casas, sino que les hacen otros estándares para que puedan salir adelante. Excelente. Les deseo mucha suerte y estoy segura que esta señora, aparte del negocio, ha tenido las becas para sus hijos en Avancemos, en FONAVE. Tenía el se le escucha una buena actitud. El plan familiar era 75,000 colones, pero como con eso no se puede continuar después de 2 años, lo que estamos dando son 50,000 colones para el subsidio, y si se ha atrasado es también por un tema de liquidez que manejamos ahora del gobierno, que se daría para otro programa, por el cual todo el día ando recorriendo y corriendo plata para ver cómo hacemos esos pagos, porque nosotros no creemos en quitar los apoyos de un día para otro para que vuelvan a caer en el mismo estadio, sino que todo debe llevarse con acompañamiento hasta que ojalá, por ejemplo, en el caso de esta señora, tenga un negocio que le permite vivir sin la necesidad de esos 50,000 doña Mari Peraza colones. Escribe y dice, y voy a leer tal y cual porque creo que aquí nos permite darle a la gente información, aquellos que realmente tienen ese nivel de pobreza. Dice, buenas noches, ¿cómo hago para que me extiendan la ayuda Puente al Desarrollo? Tengo discapacidad física y no puedo trabajar. Tengo adolescente en el colegio y mi compañero está desempleado.
Fui y las citas son hasta en enero. A ver, ¿cuáles son los requisitos, digamos, y cómo, si una persona, para que usted nos ayude a hacer el complemento con los cogestores, las claro, citas, a ver, esto? es que Puente del Desarrollo está en 76 distritos. Vuelvo y repito, 76 distritos de mayor concentración de la pobreza. La esperanza nuestra es que luego continúe esto y se amplíe, pero con la capacidad instalada que tenemos en el país para trabajar, nosotros tenemos 160 cogestores que trabajan en estos 76 distritos y atienden unas 200 y pico familias por año y que le dan seguimiento, más la inclusión de las nuevas familias. Estamos incluyendo 27.400 familias nuevas. Y en ese sentido, quien lo visita es el cogestor social. ¿Qué sería el ideal? Que Puente al Desarrollo estuviese en todo el país, pero para eso necesitaríamos personal y recursos para poder atenderlo de esa forma. Entonces yo lamento mucho a la gente que no habita en estos distritos de gran concentración de pobreza, que nos pide entrar a la estrategia. A esas personas se les atiende de la forma regular en el IMAS. Esa es la parte más. Vamos aquí a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos. Regresamos con Sin Rodeos. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. Costa Rica. Donde nace la electricidad. Firme, confiable, renovable. La riqueza natural nos abraza y nos permite apostar por un modelo eléctrico renovable, único en el mundo. Producir electricidad con fuentes limpias ha permitido el desarrollo responsable de todo un pueblo que actúa en armonía con la naturaleza. Costa Rica, país de la electricidad renovable. Grupo ICE. Desde este 1 de noviembre, haga efectivo el pago de su marchamo de una manera rápida y segura. En las oficinas del Grupo Extra, ubicadas en Avenida 4, Calle 4, San José, de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 12 mediodía. En Grupo Extra, le facilitamos sus trámites. Un aumento del 5% en la velocidad promedio produce un incremento del 20% en los accidentes con víctimas mortales. Un vehículo promedio a 60 kilómetros por hora necesita al menos 35 metros para frenar totalmente. Dos vehículos similares, uno a 50 kilómetros y otro a 60 kilómetros por hora, tienen una distancia de frenado con un desenlace distinto en la carretera. Esta pequeña diferencia puede ser fatal. Pénsalo 2 veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos con este tema y la idea es, como nos queda tan poquito tiempo, que nos ayude a conocer y ampliar un poquitito todo y realmente reconocer y analizar de forma en específico. Hablemos un poquito del tema de la desigualdad. Sí, es interesante porque en 10 años las desigualdades no habían bajado. Más bien América Latina pues es la parte del mundo más desigual, ¿verdad? África es el continente más pobre, pero América Latina marca mayor desigualdad. ¿Qué queremos decir con desigualdad? Queremos decir que el quintil más rico gana muchas veces más que el quintil más pobre. En algunos momentos nosotros llegamos a tener que el más rico ganaba 12 hasta 28 veces más que el más pobre. Y en Costa Rica esto era algo que venía creciendo. Tiene que ver con distribución de riqueza, tiene que ver con disminución del desempleo, tiene que ver con recursos frescos también que debemos de tener para bajar la desigualdad a través de una mayor inversión social. Y entonces esto se mide a través de un índice que se llama el índice de Gini. Digamos, el índice de Gini va de 0 a 1, es decir, el país que no tiene ninguna desigualdad es 0 desigual. El país que tiene 1 es súper desigual. Entonces nosotros mejoramos porque pasamos de 0,521
en el 16 a 0,514. Es decir, se redujo la desigualdad y el INEC lo dice que es estadísticamente significativo cómo se ha reducido la desigualdad. Eso es importante porque genera paz social. A ver, Costa Rica era un país que hacía mucho alarde de una gran clase media, lo cual a mí me encanta porque la verdad es que tener una clase media fuerte, una clase media que tenga poder adquisitivo, que mueva la economía, que llene a los profesionales, es realmente vivir en un país donde hay paz social. Yo nunca pongo a una persona en condición de pobreza en un estereotipo, como he visto alguna gente últimamente que dice que la pobreza lo que causa son maleantes. Eso no es cierto, porque entonces eso es mirar a la persona en condición de pobreza como si también fuera un criminal, o criminalizamos la pobreza cuando metemos a la cárcel a una señora que se robó latas de atún, sí. ¿Verdad? Eso me parece terrible. Ustedes recordarán aquella obra de teatro tan famosa que se llamaba Los Miserables, que escribió Víctor Hugo, que decía construyamos más escuelas para tener menos cárceles, ¿verdad? Porque el autor, el principal de su obra, Jacques Valdán, había robado un pedazo de pan y por eso fue a parar a la cárcel, que es un lugar que solo instruye también cómo delinquir más, porque realmente uno no encuentra generalmente personas que son muy sanas, que están privadas de libertad. Entonces yo creo que hay que mirar la posibilidad de que el país vaya bajando las desigualdades. Esto se tiene que hacer con una mejor distribución de la riqueza, pero a mí más que hablar de distribución de la riqueza, me gusta más hablar de una mejor distribución de las oportunidades, para que no se sienta esto muy dogmático, ¿verdad? De que no queremos que las personas tengan más plata. Yo tengo de todas maneras un dicho: a mí no me importa que la gente tenga mucha plata, no me molesta, lo que me molesta es la pobreza, y es ahí donde hay que trabajar y hay que buscar cómo generamos más y mejores oportunidades. Y sinceramente solo se generan a través del trabajo. Es decir, en una provincia donde no hay fuentes de empleo o donde las fuentes de empleo son sumamente temporales. Yo ahora que he estado mirando el tema de nuevo de Nate y veo que la gente, yo le digo, ¿en qué trabaja? Bueno, yo trabajo en la SAF, son 5 meses, el resto estoy desempleado y estoy esperando que el gobierno entonces me dé algún sustento basado en el IMAS. Eso no nos sirve. Nosotros necesitamos estar empleados 24 horas y 7 días a la semana, tener una seguridad de que nos va a llegar un salario. Y por eso la cereza del pastel de la estrategia Puente del Desarrollo es los cogestores que hacen la intermediación laboral. ¿Qué quiere decir? Que ya una familia la dejan con un emprendimiento, como nos hablaba ahora la señora que tenía comidas express, bueno, que le falta, o un empleo formal. Y en eso estamos trabajando, pero hay que aprender a dar empleo formal a aquellas personas que han estado en condición de pobreza. Y por eso, por ejemplo, un gran aliado que hemos tenido en la región Chorotega es el sector turismo. Hemos estado capacitando chicos y chicas, por ejemplo, que sean bartenders, que atiendan en recepción, en fin, todos los oficios que tienen el turismo, y hemos visto cómo realmente de un día para otro están ganando hasta $1,000 en un mes. Es decir, para una persona que vivía con menos de $1.25 al día, vivir con $1,000 al mes es realmente importante y mejora la vida de ellos, y continúa esa espinita del saber, porque la verdad es que hay sectores en los cuales usted puede ir creciendo. Yo conozco mucha gente que está en cargos de gerencia y dice, yo empecé aquí, en tal lugar, ¿verdad? Es de salonero. Yo entré como misceláneo, algunos dicen, yo entré como misceláneo. Y luego vamos creciendo, y eso es lo que me gusta, ¿no? Lugares de oportunidades. Y de eso se trata la buena política pública, la generación de oportunidades. Nosotros no podemos resolverle la vida a todo el mundo, pero creo que la buena democracia lo que hace es que la gente viva más feliz. Yo siempre pienso que si uno vive en dictadura no puede vivir feliz. Si uno vive donde le priven sus libertades individuales no puede ser feliz. Si uno vive en un lugar donde lo discriminan por la raza, por la orientación sexual, por la discapacidad, tampoco puede ser. Entonces, esa inclusividad y esa construcción de una sociedad en donde todos tengamos un lugar digno para estar, realmente ha sido el trabajo que hemos querido hacer en esta administración. Insuficiente, sí, me lo recrimino, sí, también. Hubiese podido haber hecho más, quizás con más recursos, quizás con más aliados, pero creo que hemos tenido lo suficientes para dejar con datos fehacientes que hemos cumplido, por lo menos yo, con el mandato que me dio el señor presidente de que me encargara de una reducción de la pobreza sostenible,
la cual en los últimos 3 años ha estado así. Y que realmente, y por eso con toda la transparencia y sin ninguna pena se reconoce y se dice, señores, el trabajo está, el trabajo se ha hecho, se busca, y por supuesto que el famoso refrán de que sin cacao no hay chocolate, ¿verdad?, se ajusta perfectamente a cada una de las cosas. Todos queremos, y más que querer, necesitamos salir adelante con cada una de esas necesidades básicas, de esas necesidades que día con día pareciera ser, y más cuando hay hijos en el hogar o adultos mayores que cada día son más grandes o más, nos cuesta más, pero debemos de reconocer que con lo que se tiene se hace, y que hoy por hoy, si bien es cierto, nos dan noticias como no hay capacidad económica para hacerle frente a la tormenta Nate, que no hay capacidad económica para mejorar infraestructura y que hay que bajar, que no hay capacidad económica como país y que se requieren otras cosas. Yo creo que llega el momento donde la discusión, y desde hace mucho tiempo esta discusión se debió de haber tomado con toda la seriedad del caso, y que todos tomemos conciencia y creemos conciencia de lo que realmente queremos como país, de lo que necesitamos como país y de lo que buscamos tener. Porque creo que el hecho de que solo esperar, yo creo que alguien que se quede en la casa esperando que las cosas le lluevan del cielo, es muy difícil de que esto suceda. Tenemos que esforzarnos, tenemos cada día que trabajar con mayor ahínco y reconocer que entre más nos movamos y entre más logremos lo mejor, y tratar de hacer las cosas bien, que es lo que tratamos de buscar. Así es, yo miro, digamos, ahora que hablas de la tormenta, la capacidad de resiliencia que hay en cientos de personas con las que converso en tantos cantones que visito semanalmente. Realmente la gente en general tiene una casta maravillosa. Lo que quiere es que le den un empleo y salir adelante, y están dispuestos a reconstruir y a reconstruir su casa, y están dispuestos a organizarse en la adversidad. En realidad yo tengo mucha admiración, pero el Estado no lo puede hacer todo por sí solo. Además, yo tengo mucho agradecimiento para la empresa privada que me ha ayudado en mucho, a Horizonte Positivo, que ha sido realmente una ONG que sin ellos no hubiéramos logrado los avances en pobreza multidimensional. En fin, yo lo que siento es que aquí todos tenemos que ser aliados con un norte en común, que es llevar bienestar al resto de la población que está todavía en situaciones que son dolorosas, porque la pobreza es la violación más grande a los derechos humanos. Te viola todos tus derechos. Así es. El primero, a tener paz interna, ¿verdad? Cuando las personas están en condición de pobreza extrema, tienen poca capacidad de imaginar un futuro porque están tratando de sobrevivir el día. Por eso nosotros aquí en Sin Rodeos hemos estado tratando de visitar algunas zonas, algunos cantones de nuestro país, donde vemos que han pasado algunas circunstancias, sí, han pasado algunas circunstancias, pero no se han sentado a llorar sobre las circunstancias difíciles. Se están levantando, están luchando, y nosotros queremos agradecer el ejemplo de vida, la tenacidad de esta gente y el esfuerzo que hacen, y por eso tratamos de visibilizarlos y de decirles a los costarricenses, señores, no solo sentarnos a llorar es una solución, es levantarnos y es replantearnos las cosas y tratar de luchar y ser mejor cada día. Señora vicepresidenta, mil gracias. A vos, Isabel, muchas gracias por tenerme una vez más ante este lente, pudiendo conversar sin rodeos, y la verdad que con mucha transparencia decir qué hemos hecho y qué falta, porque siempre hay capacidad de mejora, y siempre también la lucha debe de continuar para realmente poder impactar más y más vidas para mejor. Porque siempre falta, siempre va a faltar. Es una situación donde día a día lo vemos, pero bueno, en fin, de verdad que mil gracias por cada uno de esos esfuerzos, y gracias a ustedes los televidentes por acompañarnos cada martes y cada jueves, y recordarles que si Dios lo permite, el día martes estaremos aquí con un programa más de Sin Rodeos. Que la pasen muy bien.